Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización esta invitación. La verdad que es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, no olvidarme también de un par de colegas, como son Philippe Rouillet y Francesc Hernández, que bueno, me ha servido un poco de inspiración a la hora de plantear cómo enfocar esta presentación. Como he comentado, soy director de Desarrollo Sostenible e Innovación del Grupo SUEZ. Yo llevo Andalucía, Murcia y Extremadura. ¿Quién somos el Grupo SUEZ? Mi compañero Miguel Gómez, ha hecho una pequeña presentación, pero básicamente en 3 números, para que nos ubiquen, el que todavía no nos conozca. Somos una de las mayores multinacionales dedicadas a la gestión de los residuos, y más especialmente al agua. Tenemos más de 80.000 empleados, abastecemos de agua potable a más de 92 millones de personas en todo el mundo, y de ellos en torno a 10 millones a través de agua al mar, desalación de agua. Un poco como muestra de nuestro empeño por la I+D+I, aproximadamente invertimos unos 74 millones de euros al año, únicamente en esta materia. Esta primera slide la voy a pasar porque básicamente ya la primera presentación ya se hizo. Vivimos en un planeta azul, como todos ustedes saben, pero lamentablemente solo un 2,5% del agua es realmente útil, y de ella ya sabemos que un 70% está en los polos, con lo cual es complicado. Resumen, tenemos necesidad del recurso. Es cierto que muchas veces se correlaciona abundancia de agua con riqueza potencial de un país. ¿Es cierto o no? Porque ya sabemos que la tecnología en este aspecto tiene un papel muy importante. Eso en cuanto al planeta. En cuanto a España, concretamente, tenemos la curiosa situación que gracias a nuestro clima arrastramos muchísimo turismo, es el principal motor de nuestra economía, pero a la vez es una climatología que, como todos ustedes saben, se caracteriza por una distribución irregular de las lluvias, una distribución heterogénea. Tenemos zonas con muchísima lluvia, zonas con una carestía importante que hay que lidiar, es un problema importante. Luego tendemos a aglomerar mucha población en las zonas costeras. Tenemos, como he dicho, zonas en la zona de Levante, zona de Málaga, con una sequía, sobreexplotación de acuíferos, intrusión salina, zonas donde hay una especial contaminación, eutrofización e incluso salinización de suelos. Resumen, tenemos un problema y hay diferentes actores que compiten o competimos por un mismo recurso, en este caso es el agua. Es un hecho que las fuentes convencionales de extracción del recurso agua están en España, por lo menos, bastante bien optimizadas. Con lo cual, tenemos que ser imaginativos y buscar una solución que tenga en cuenta al menos estos 3 aspectos que pongo aquí. Es decir, garantizar el abastecimiento de las demandas de los usuarios, ser capaces de compatibilizar los requerimientos ambientales y de salud, y por otro lado, que sean viables económicamente para el uso al que va destinado. A nivel global, en concreto en mi empresa, pero en todas, tenemos el conocimiento, la experiencia. Aquí pongo algunos de los procesos o tecnologías que más habitualmente utilizamos para regenerar agua. No les voy a decir nada nuevo. Pues, físico-químico, membranas, micro, ultra, MBRs, desalación, por supuesto, desinfección. También tenemos, a diferencia, como decía un compañero esta mañana, a diferencia del Reino Unido, sí que tenemos una legislación específica aquí en España que regula el uso del agua regenerada. Hay gente que se queja, oiremos a Pedro hablar al respecto, pero por lo menos el marco legal existe. En nuestro caso, este marco legal se va endureciendo conforme la cercanía o la proximidad de ese agua regenerada se acerca al usuario final, como es lógico. Valor. El valor real que tiene el agua, este agua regenerada, tenemos que tener en cuenta 3 pilares fundamentales: social, ambiental y económico. Desde mi punto de vista, a nivel social, debería estar en el eje, en el corazón de cualquier buenas prácticas, no solo para empresas privadas, sino públicas, incluso ciudadanos, el utilizar siempre que sea posible este agua regenerada. Simplemente por el compromiso de darle a nuestras generaciones futuras, mis hijos y nuestros nietos, pues unas condiciones al menos como las que nosotros estamos disfrutando. Es curioso que hay mucha sensibilidad a nivel del agua potable. Estamos todos muy concienciados con el ahorro del agua potable, y yo creo que deberíamos ser ambiciosos y esa misma sensibilidad ser capaces de traspasarla también al agua regenerada. A nivel ambiental, ni que decir tiene. Reduciendo el vertido, eliminamos prácticamente el impacto sobre el medio, y
no encuentro mejor forma que de colaborar con lo que es la economía circular que acaba de comentar el compañero. Y por supuesto a nivel económico tenemos que buscar siempre la forma más viable técnica y económicamente para que al final el usuario final se decida, se decante por esta gestión. Hay que olvidarnos un poco de esta idea del coste del agua como un residuo, no, debemos ser capaces de cambiarlo como un activo realmente, un activo como recurso. Es decir, hemos dicho que tenemos un problema, claramente, nos falta agua. Tenemos conocimiento, tecnología y experiencia. Y tenemos el marco legislativo, tenemos el marco normativo. ¿Por qué no estamos regenerando más? Pues ya se ha estado hablando con los compañeros, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que si todos los actores, todos los agentes involucrados no remamos en el mismo sentido, pues nos pasará lo que nos está pasando. Segundo punto, si la percepción de los usuarios finales, de algunos de ellos, no cambia, no dejan de ver este agua regenerada como un posible peligro, pues también esto será un obstáculo y una dificultad. La inadecuada operación de algunas depuradoras también dificulta a veces el llegar a este tipo de tratamiento terciario. Y por supuesto, la recuperación de los costes de inversión y explotación es un obstáculo y a la vez un reto. Conocemos los costes relacionados con la regeneración de agua, ¿no? Inversión, tratamiento, mantenimiento y luego todos los satélites, tuberías, bombeos y demás para ser capaces de distribuir el agua. Incluso el CEDES, por ejemplo, Extraigo, ya tiene valorado para cada tipología de agua el coste, más o menos, el baremo que tiene. Vale. Pero ¿sabemos realmente el coste asociado a no regenerar agua? Esto es más complejo. ¿Somos conscientes de los costes derivados de las confrontaciones que supone el hecho de simplemente la sequía que hace que confrontemos a la hora de buscar por ese mismo recurso? O de la pérdida que supone esas cosechas que abandonamos y el daño que ejerce sobre un gremio, pues la agricultura tan dañado en nuestro país, pues no, ya es más complicado. Aquí les pongo que no reutilizar significa dejar de prestar atención al cambio climático y a lo que ello representa en materia de sequía y todo lo relacionado a ella. Con lo cual, el coste de no regenerar agua, desde mi punto de vista, debería de ser la suma de estos cuatro costes. La pérdida de garantía, ser capaces de garantizar el suministro de agua potable, las dificultades de riego, la sobreexplotación de acuíferos y la pérdida de esa calidad o cantidad de agua en los ríos. Con lo cual, es fundamental, al menos desde mi punto de vista, conseguir hacer un análisis, una valoración fiable, objetiva, de estos costes. Para ello es fundamental tener una visión integral de todo esto y a medio y largo plazo. Lo comentaba antes con Jorge. ¿Por qué? La inacción al final va a penalizarnos a la sociedad y al final los ciudadanos van a acabar pagando. Viabilidad del proyecto. Para asegurar la viabilidad del proyecto no cabe otra que enfocarlo desde un punto de vista estructural, es decir, no coyuntural, no puntual. Y tener en cuenta que las plantas depuradoras son, como he dicho antes, fuentes de suministro de agua. Y tenemos que contemplarlo así dentro de nuestras planificaciones de lucha contra el cambio climático. La reutilización al final afecta al conjunto de la sociedad, con lo cual entiendo que es un instrumento en el que todos debemos estar absolutamente implicados. El coste, este coste del recurso, este coste de la regeneración, deberíamos entenderlo como una prima, un seguro que estamos pagando para asegurarnos que estos riesgos que tenemos de futuras sequías y demás problemas pues van a ser menores o inexistentes. Porque una vez que llegan, ya sí que por mucho dinero que pongas, ya sabemos que no somos capaces de solucionarlo, lo cual es anticiparnos a un problema que lamentablemente sabemos que va a ocurrir. Con lo cual, si hemos dicho que los proyectos de regeneración afectan a todos los ciudadanos, lo suyo es que toda la sociedad lo soporte. Lo cual no es incompatible con que el usuario final de ese agua pague su tarifa. Repito, estos
proyectos no deberían de ser analizados como algo individual. Porque ¿cómo mides el beneficio local que tiene a nivel socioambiental un proyecto concreto de regeneración? Yo lo veo complicado. Es fundamental analizar el problema a nivel amplio. Por ejemplo, una cuenca completa con todos sus posibles beneficiarios, usuarios. Eso sí que sería ya un grado mínimo de planteamiento. Con lo cual hay que incorporar sí o sí a las depuradoras dentro de estas planificaciones que hacemos y dentro de estos sistemas tarifarios que tenemos que tener en cuenta para garantizar la asunción de costes. En el caso nuestro de Suez, en España estamos trabajando en unas 570 plantas depuradoras. De estas 570 plantas, de la fracción que regeneramos y reutilizamos en estas 570 plantas, el 62% se dedica a agricultura y aproximadamente un 22% a usos ambientales, quedando un poco mínima proporción, usos industriales y demás. Agricultura, número 1. Y como ejemplos concretos que he seleccionado 3 o 4, por ejemplo, destacaría el caso de Alicante. En Alicante tenemos una empresa mixta, capital público-privado, y aquí sí que tenemos una doble red, donde abastecemos de agua regenerada al municipio. Más de 1 hectómetro cúbico al año, hablamos de más de 100 acometidas, para todo tipo de uso. Riego municipales, industriales, etc. Aquí pongo 43 kilómetros, es un error, son 65 kilómetros lo que tenemos ahora mismo de red. ¿Cuál es el éxito de este proyecto en concreto? Desde mi punto de vista, es que a nivel social, ambiental y económico se ha visto como un conjunto. Es decir, al final, todo el mundo se ha beneficiado. Los usuarios finales que están comprando este agua lo pagan a 0,32 euros el metro cúbico. Cuando hace 6 años, que no había este sistema, pagaban en torno a 2,23 euros. Es decir, casi 10 veces menos por este mismo recurso. Esto es una guardería, para que se hagan una idea de la seguridad que tenemos en que este agua no genera ningún tipo de problema y regamos el 70% de la superficie total regable de Alicante, la estamos regando con agua regenerada. Por ejemplo, de esta depuradora, Rincón de León, es una de las depuradoras en las que a través de una ultrafiltración y una osmosis inversa abastece de este sistema. Torrevieja es otra planta que he puesto como ejemplo porque hacemos un tratamiento diferente, una filtración y una desinfección. Murcia Este, un tercer ejemplo que pongo también completamente diferente. En este caso lo que hacemos es facilitar un uso ambiental, ya que recuperamos el uso de acequias con un 25% del total del caudal que estamos depurando. Y para terminar, comentarles simplemente este proyecto. Es un proyecto europeo, financiación de hace 18 meses que estamos trabajando en él, que básicamente lo que trata es de maximizar la eficiencia en el conjunto del ciclo integral del agua, involucrando a lo que son las industrias dentro de estos usos de agua regenerada. Estamos trabajando en un prototipo con diferentes tecnologías. Hablamos de microfiltración cerámica, hablamos de ultra, hablamos de osmosis inversa, y al final lo que hacemos son combinaciones para ir buscando para cada tipo de agua concreta que demandan distintos tipos de industria, un agua a la carta. Eso tiene unos costes y es lo que estamos evaluando. Y ya les digo, estamos ahora mismo terminando el proyecto y la verdad que para nosotros es interesante como gestores de la planta de Bajo Llobregat. Y para las industrias, las 3 industrias químicas, industrias de tratamiento de residuos, es muy interesante y de hecho están analizando CAPEX y OPEX relacionado con este proyecto concreto. Con lo cual, para concluir, simplemente, vivimos en un mundo en el que lamentablemente hay esta densidad, tenemos todo en nuestra mano para darle la vuelta. Fundamental, la colaboración de todos los agentes. Creo que es bueno que estemos aquí hoy reunidos, empresas públicas, privadas, de ciudadanos, porque es la clave desde mi punto de vista. No olvidar nunca la contribución del agua regenerada en esos 3 ejes, social, ambiental y económico. Ambición, nunca olvidemos ser ambiciosos. Tenemos que ir a máximos con el tema de la regeneración. Elegir, por supuesto, la tecnología y el coste justo en cada momento. Y siempre sin olvidar que debemos de ser capaces de recuperar los costes. Debe haber un equilibrio, si no, el sistema no se sostendrá. Con lo cual, por parte de Suez, estamos comprometidos con proteger y asegurar
los recursos a corto, a medio y a largo plazo. Muchas gracias.